Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios para siempre. Dios los bendiga más y más cada día. En esta hora vamos a compartir el mensaje que hoy Dios envía a su pueblo. El título que hemos puesto: Cristo te llama, atiende a su llamado. Otra vez. Cristo te llama, atiende a su llamado. Es el Rey de la Gloria que te está llamando. Es el Creador del universo que te está llamando a servirle. Es aquel que te dio la vida que te está llamando a que uses tu vida para su gloria. Atiende a su llamado. Es demasiado importante. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Dice: después que Juan, hablando de Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Me detengo ahí un momento. Jesús, cuando llegó el tiempo, cuando ya Juan el Bautista cumplió con lo que tenía que cumplir, Jesús ahora comienza aquí, diciendo que ya se ha cumplido el tiempo. Tantas profecías que hablaban de que vendría el Mesías y lo que iba a hacer en la tierra. Jesús dice: ya llegó este tiempo. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la respuesta inmediata? Reconocer que Él es luz. Y nosotros muchas veces andamos en tinieblas. Tenemos que arrepentirnos de todo aquello que ofende a Dios, de todo aquello que trae problemas, porque el enemigo aprovecha esas cosas para hacer daño. Arrepentirnos y creer en el evangelio, creer en estas buenas noticias que Dios da a la humanidad, de que Jesucristo vino para que la humanidad cambiara, para darnos una nueva alternativa, una nueva oportunidad de vivir correctamente. Pero el ser humano debe arrepentirse. Arrepentirse significa que le duele en el corazón haber hecho lo que hizo. Puede ser por ignorancia o puede ser por estar de terco corazón allí. Pero lo que sea, Dios viene y nos da una nueva oportunidad. Dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Sigue diciendo el versículo 16. Andando Jesús al mar de Galilea, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Paremos allí. Jesús, el Todopoderoso, vino a la tierra, pero vino también a buscar personas para que le acompañaran a hacer la obra que Él vino a hacer. Porque Él tenía un tiempo para estar en la tierra, pero debía continuarse su ministerio en personas que se dedicaran a Él, que entregaran sus vidas a Él, a su servicio, que menospreciaran. Y la palabra menospreciar no quiere decir odiar, quiere decir tener menos valor que otra cosa. Que menospreciaran aquello que están haciendo, porque lo que Dios le ofrece vale mucho más. Así pasó con estos primeros que Jesús llamó. Jesús estaba caminando en la orilla del mar de Galilea. ¿Cuánta gente habría allí?
¿Cuántos pescadores habrán allí? Solo Dios sabe. Pero dice, Él los vio. Él estaba caminando y observando. Y observando. Y observando. Y llama a uno, acércate. Le explica quién es, qué quiere hacer. Le dice, sígueme. Listo, te voy a seguir. Busca a otros. Los ve que están trabajando también. Los llama. Les explica la misión. Les dice, sígueme. Y ellos dejan todo, te voy a seguir. ¡Qué privilegio! Pero Dios nos dice hoy, Cristo te está llamando a ti también hoy. Atiende a su llamado. Quizás las ocupaciones que tienes son muy importantes, claro que sí. ¿Estás rindiendo algo muy valioso para la humanidad? Sí. Y para tu familia y para ti mismo, sí. Pero lo que Dios te está ofreciendo es mucho mayor que eso. Pero tienes que tomar la decisión. La decisión de seguir a Jesús significa dejar lo que estabas haciendo. Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo y seguirme, tiene que tomar a menos valor aún su propia vida. Sus padres, madres, hijos, bienes, lo que fuera para seguirlo a Él. Porque nos damos cuenta que es el llamado por excelencia que Dios puede dar a un ser humano. Y si Dios te dice a ti hoy que te está llamando, quiera Dios que tu respuesta sea como la de estos pescadores que Jesús le dijo, tengo algo mejor para ti. Como dijo en el versículo, dice aquí en el 17, dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dirá, ¿cómo vamos a pescar hombres? Es algo para que comprenda que es un trabajo similar, están por allí, pero te dará la manera de llegar a ellos. Dios te va a equipar, Dios te va a preparar, Dios hará lo que es necesario para que tú te sientas bien y puedas ir adelante, confiando en Él siempre. Y vamos a saltar al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Dice así, después subió al monte y llamó así hacia él a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Paremos allí. Jesús, en ese momento que ya está haciendo muchas cosas, milagros, señales, y ya muchas personas lo están siguiendo, Él fue al monte a orar, dice, y el Padre les reveló quiénes eran las personas que tenía que tomar como sus discípulos. Y dice aquí, hemos visto, y los llamó y vinieron a Él. Y estableció a 12, uno por cada tribu, no uno de cada tribu, sino haciendo el número 12 para que se vea que es para todo el pueblo de Israel una representación. Los llamó a ellos para que estuvieran con Él, dice el versículo 14, es lo primero. Primero el Señor nos llama a estar con Él. Primero es estar con Dios y luego servir a Dios. Porque no podemos servir a Dios si no estamos con Él para conocer su voluntad, sus planes, qué quiere que haga, cómo lo haga. Esa comunión con Cristo por medio de su Santo Espíritu es vital, imprescindible. Jesús los llamó a ellos para que estuvieran con Él y después dice para enviarlos a predicar. ¿Qué van a predicar? Eso veremos. Él les dijo, van a ser pescadores de hombres. ¿Cómo lo hacemos? Ahora es por medio de la predicación, dice aquí, para enviarlos a predicar. Y también les dio autoridad y poder para poder manifestar ante aquellos incrédulos que algo diferente tienen estas personas por causa de aquel a quien están sirviendo, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades, dice aquí.
Y luego la lista de los discípulos están ahí, no las voy a leer, sino que voy a ir al capítulo 6 de Marcos, el versículo 12. Dice así: y saliendo ellos, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiere decir que ellos obedecieron el llamado y luego el mandato a predicar. Fueron a predicar. ¿Qué predicaban? Arrepentimiento. Jesucristo vino, cuando empezó a predicar, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Porque si no hay arrepentimiento, vas a vivir la vida igual que la has estado viviendo. Como si no fuera nada ese encuentro con Dios, como si nada haya pasado en tu vida. Debe haber un genuino arrepentimiento, reconocer que los que estamos en Dios, estamos ahora en un reino diferente en el reino que antes estábamos. El reino de la luz, y antes era el reino de las tinieblas, como está la mayoría de personas. Debe haber un llamado al arrepentimiento, a reconocer que lo que has estado haciendo, como has estado viviendo, no es correcto delante de Dios. Entonces, para esto hay que predicar, hay que hablar la palabra de Dios. Y aquí vemos que ellos lo hacían y el Señor los estaba respaldando con señales, con prodigios. Ahora vamos al libro de Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. En otras palabras, Jesús no se quedó allí en el mar de Galilea. Jesús, cuando llamó ya a los 12, empezó a recorrer por todo lugar donde habían personas, a predicar el evangelio, y los 12 con él. No podía uno decir: oh, yo no puedo ir hoy a tal aldea, a tal ciudad, porque tengo que seguir con la pesca que antes hacía. No puede, tenía que dejar todo para poderle seguir a él, porque no es algo de quedarse en un solo sitio. Aquí está Jesús en acción, sus discípulos en acción, los que llamó en acción. Y voy al versículo 4. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Me imagino esa voz del Señor. No había micrófonos, no había parlantes, era a pura voz. El que tiene oídos para oír, oiga. El sembrador salió a sembrar una semilla preciosa que estaba preparada para dar mucho fruto. Esa semilla cayó en 3 terrenos diferentes y no dio fruto. Cayó en un terreno, el fértil, y dio mucho fruto. El problema no era la semilla, sino que el terreno. El problema es dónde cayó esa semilla que fue sembrada. ¿En qué terreno? Entonces,
Dice así el versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Paremos allí. Porque esta expresión que está aquí, como está allí, trae confusión a muchas personas. ¿Cómo es que le habla algo para que no lo entiendan y luego espera que dé fruto? Pero no es ese el sentido. Por eso vamos a ir solo por un momento. La explicación que da el Evangelio de Mateo creo que es más apropiada. Vaya por favor al capítulo 13 de Mateo. Y vamos luego a volver aquí otra vez. Mateo capítulo 13, el versículo 13. En este pasaje paralelo sobre la parábola del sembrador, Mateo 13:13, respondiendo a la pregunta que habían hecho los discípulos, él dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí está la respuesta, el por qué. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Se da cuenta? Había algo en el pueblo que les hacía a ellos como difícil oír la palabra. Estaban como ciegos, están mirando lo que Jesús está haciendo, pero es como que no ven nada. Están escuchando palabra viva, pero es como que nadie está hablando, porque no quieren oír, no quieren ver. Están duros, terrenos de piedra, terrenos de camino donde le pisan las aves, terrenos donde están llenos de espinos y nada sucede allí. Ese era el corazón de cada uno de ellos. Y sigue diciendo ese mismo versículo. Dice: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Voy a repetir el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesucristo quiere que sean sanados, pero el corazón de ellos está duro. Volvamos a Lucas capítulo 8. Ahora al versículo 11. Es muy importante esta parábola para nosotros poder comprender cómo es que Dios nos manda a pescar hombres por medio de la palabra. Sus almas, sacarlas de la suciedad, de las tinieblas, de ese mar de corrupción y sacarlo a la vida. Lucas capítulo 8 versículo 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Paremos allí. No es cualquier cosa lo que uno va a sembrar en los corazones de las personas. Es la palabra. Esa es la semilla. La semilla se siembra. Y en aquellas personas que él dice, los que fueron sembrados, dice, junto al camino,
Son personas que oyen la palabra. Sí, la escuchó, oh, qué bueno. Pero luego el diablo se las roba. ¿Cómo se las roba? Porque su mente se distrae con otras cosas, empieza a dudar, empieza a oír pensamientos extraños, empieza a ser confundido por el enemigo y al final se le olvidó la palabra, como que no escuchó nada. Sigue diciendo el verso 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Oyó bien? Personas que reciben el evangelio, wow, tremendo, vida nueva, gloria a Dios, ahora sí soy diferente. Sí, qué bueno, el primer amor, el gozo del Señor. Pero luego se enfrían. Algo pasa. No perseveran, no profundizan, no echan raíces. ¿Dónde se echa raíces? En la misma palabra, leyendo la palabra, buscando cómo debemos trabajar en la tierra, cómo vencer los obstáculos, las adversidades, cómo avanzar, etc. Pero ellos luego que empiezan a sentir, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que lo hace echar atrás? En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Oyó bien? El tiempo de la prueba. Para poder avanzar en el reino de Dios, hay pruebas, hay ataques, hay aflicciones que uno debe estar dispuesto a sufrir por causa del evangelio y por bienestar de las almas, para que no se pierdan. Pero muchas personas creen que esto es algo tremendo, fiesta y todo. Espérate, esto es muy serio. El evangelio es la salvación de las almas que a Dios le importan demasiado, no quiere que nadie se pierda. Por eso Cristo vino a la tierra para dar la oportunidad a los seres humanos de que puedan llegar al cielo y vivir eternamente allí. Pero nadie puede forzar a nadie, pero sí la palabra debe predicarse pura. Debe predicarse como dice la misma Biblia, sin adulterar, sin alterar el contenido, sin manipular la palabra. Porque dice la Biblia en el libro de Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber nadie que tenga fe si no es basado en la palabra de Dios. Esa fe que tiene es vana, no lleva a ningún lado. Debemos ser instruidos en la palabra de Dios, que es la semilla que debemos ir sembrando donde quiera que vamos, hablando de Cristo. Sigue diciendo otro obstáculo, el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Afanes, riquezas, placeres de la vida no llevan fruto. Personas que dicen, sí, yo estoy bien con Dios, pero allí tú sabes que hay que darse su tiempo y que no se puede ser muy religioso y que no hay que cogerlo en serio. Todo eso es el enemigo tratando de enfriarte, de justificar que tú te mereces una vida aquí en la tierra, tú sabes que así es que disfruta, pero todo eso va en contra de los planes de Dios. Y muchas personas se dejan engañar allí. Esos son los espinos. La palabra está sembrada, pero entre espinos. Y empieza el enemigo a presentarte cositas y aquello que te gustaba antes y a traerlo de nuevo a tu vida, a ver cómo tú reaccionas. Y empiezas a mirar el mundo, todo lo que ofrece, las modas, lo que hay ahora, lo que las personas buscan y te quieren como arrastrar también. Tengamos cuidado, son espinos. Eso hace que no haya fruto. Y dice el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiera Dios que aquí seamos todos de esa categoría.
aquellos que dan fruto al 100 por 1, son los que reciben la palabra con un corazón sincero. Padre, háblame, Señor, muéstrame cómo hacerlo. Yo no quiero ser más como era antes, quiero cambiar, Señor, transfórmame, Dios, háblame por tu palabra. Y uno comienza a decirle: Padre, tú eres la fuente de la vida, ayúdame ahora, dame vida y transfiere vida, Señor, por medio de tu Espíritu a aquellos que le hable tu palabra. Y hay un sentir sincero. Esa persona va a dar fruto como no tienes idea. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está buscando. Corazones que reciban la palabra de esta manera, con un corazón bueno y recto, que retengan la palabra, que luchen para retener esa palabra. El enemigo te la querrá robártela, pero tú no te vas a dejar tan fácil. Está bien, yo lo busco después. No. Esto es un tesoro. No me lo quita nadie. Resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. El enemigo no tiene más poder que el que está en ti, el Espíritu Santo. Tú puedes resistir y puedes vencer siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Fruto con perseverancia. Como Jesús decía en Juan 15 también, fruto que permanezca. Que pasarán los años, el fruto está allí. Quizá las personas ya se van de este mundo, pero no se fue aquellos que recibieron esa semilla sembrada, que todavía siguen dando fruto más adelante. Porque se sigue multiplicando. Dios sigue llamando personas. Dios sigue buscando personas en la tierra para depositar en cada una de ellas este gran tesoro, que es la palabra bendita, que produce salvación, que trae vida, que trae paz, que hace conocer verdaderamente el porqué de la existencia de la humanidad. Y tantas cosas que revela la Biblia allí. Y voy a ir a alguien, a ver un ejemplo de una persona, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, que él, un poquito de su testimonio va a decir, pero lo que significa para él el poder entregar la vida a Cristo, a su servicio. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26. El versículo 9. Aquí el apóstol Pablo ya prácticamente ha hecho casi todo su ministerio, lo ha desarrollado. Ya está ahora en manos de judíos y de romanos que quieren quitarle la vida. Pero entonces ahora él hace un recuento ante estas personas y dice lo siguiente. Dice ante el rey Agripa, pero verso 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Él dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Verso 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En otras palabras, un monstruo. Una persona inconcebible. ¿Cómo puede odiar a los mismos de su raza de esa manera? Pero él se sentía que estaba haciendo lo correcto. Odiaba a los cristianos. Quería exterminarlos. Lo dice él mismo aquí. Pero algo pasó. Dice el versículo 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey,
yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cualquiera dirá: Dios mío, podía enviarle un rayo y exterminarlo de una, pero lo dejó vivo. Se le presentó a aquel que vivía persiguiendo a los creyentes. Jesús dijo: es a mí que me persigues, porque ellos están trabajando para mí y lo que hacen es porque yo los mando. Tú me estás persiguiendo a mí. Diría: hasta aquí llegué, ¿verdad que sí? Por eso no podemos mirar hoy personas tan malas, tan terribles, que uno pueda decir: no, yo le siembro la semilla, pero a este lado, de ese lado ni me acerco. Manda a otro, Señor. Porque uno tiene miedo. ¿Por qué? Porque hay personas que ni siquiera se dejan que se les acerque. Pero Dios, si te pone algo, ya verás, Dios te dará la manera de hacerlo. Jesús, entonces, en lugar de llevarlo a la tumba inmediatamente, ¿qué dijo? El versículo 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Oyó bien? No solamente para avergonzarte, para mandarte a la cárcel, para dejarte ciego, porque quedó ciego con esa luz que vio, sino para ponerte por ministro, para usar tu vida, para levantarte, para que ahora con esa pasión que buscabas matar a los creyentes, ahora con esa misma pasión busque darle vida a aquellos que están en muerte. Dios llamó a Pablo y Pablo le dijo: sí, Señor, aquí estoy. Dios te llama hoy a ti, atiende a su llamado, porque tu vida es muy valiosa para Dios. No importa quién eres, lo que hagas, lo que estés haciendo, lo importante que seas o como te menosprecien en la sociedad, eso no cuenta. Lo que cuenta es que Dios te ha mirado, Dios está buscando y te ha mirado y te ha llamado por nombre y te dice: ven, sígueme. Pero de ti depende ahora si obedeces ese llamado, porque tienes que sopesar cuánto vas a dejar. ¿Cuánto vas a dejar? Acuérdate que la vida está en las manos de Él. En cualquier momento: no quiere, pues ya se acabó tu vivir en la tierra. Quiera Dios que no, porque Dios da más oportunidades. Pero es que no podemos ser tan confiados como: Señor, cuando sea viejito, cuando ya goce mi vida, dicen algunos, cuando ya haga lo que quiera hacer y disfrute lo que quiero disfrutar, entonces ¿qué? Será tarde tal vez. Pero si entendemos que Dios te está dando algo mejor que lo que la tierra te puede ofrecer, entonces sí, medita bien, porque Dios te hace un llamado en este día. Sigo leyendo. Dice más el Señor, cuando les dice que les sea testigo, verso 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Oyó bien? Jesús le dice a Pablo que le va a librar de su pueblo. Y Pablo está hablando ante el rey Agripa, porque el pueblo lo aprisionó, le cayeron a pedradas y cuántas cosas sufrió. Pero allí está Pablo viviendo y dando el testimonio ante el mismo rey. Y sigue diciendo Jesús, sí, leo ese versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Voy a repetir ese versículo porque va para ti, para mí, para cada creyente. El Señor nos envía para esto, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice, el perdón de pecados y herencia entre los santificados, por la fe que es en Cristo, que viene por el oír la palabra de Dios. Pablo lo hizo, y lo hizo con tal fidelidad que el libro de Hechos, aquí tenemos a Pablo siendo como aquella persona dando testimonio de cómo vivió, y las cartas que pudo escribir y que Dios ha mantenido por los siglos y los siglos, porque fue alguien tan usado por Dios que Dios decidió también usarlo para las futuras generaciones. Las cosas que le enseñó y las cosas que él vivió. Entonces, vemos aquí, él tomó el llamado en serio. Dice el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Allí está. El llamado es, escucha la palabra, entiendes ya la palabra, ahora analiza si tú estás de acuerdo a la palabra, si no, ponte de acuerdo con Dios, arrepiéntete de aquello que has estado haciendo que no va con Dios. Dice aquí, arrepiéntete y haz obra digna de arrepentimiento. Hay muchos que dicen yo soy de Dios, de Cristo, yo soy cristiano, pero sus hechos hablan diferente. Con sus bocas dicen una cosa, pero lo que vemos que produce es otra cosa. Que no sea así con nosotros. Dios quiere que seamos íntegros, transparentes, que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Eso quiere Dios. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, deben dar fruto de arrepentimiento. Porque cuando una persona en verdad se arrepiente, Dios comienza a usarlo. El fruto se va a ver. Va a dar mucho fruto, fruto abundante, al 100%. Podrá hablar y toda palabra llegará a esos corazones. Sí, igualmente, llegará a muchos que dicen, no, yo no acepto, yo no creo, no quiero. Bueno, pero habrán otros que sí van a recibir. Voy a ir ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pablo dice aquí algo de cómo era cuando él iba a algún lugar, cómo vivía él, lo que sufría, lo que padecía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En otras palabras, en Filipos estaban por matar a Pablo, salió pero no se escondió, ahora va a Tesalónica y comienza a predicar. Y dice, y el trabajo que hice con ustedes no fue en vano, porque allí están ustedes. Pero dice, fue en medio de gran oposición. Hoy día, que dice, no se puede hablar mucho de la palabra en público porque ofende. ¿Qué sería en ese tiempo? Donde no que se ofende, no, sino agárrenlo y cáiganle duro a palos, piedras, entiérrenlo. Es terrible.
pero Dios le había dicho, yo te voy a cuidar. Señor, ¿y por qué si me estás cuidando me golpearon? Eso es parte de aquello que se llama prueba. Prueba de la fe. Si de verdad tú creíste en Dios, que aunque te pase lo que pase, tú dices, eso yo sé que Dios sigue siendo fiel y está conmigo, sigo adelante. Y vienen pruebas terribles, dice Señor, ¿por qué? Señor te dice, porque era necesario. Demuestra que tú puedes seguir adelante. Ok, sigo mirando la meta y sigo adelante. Nadie lo pudo detener. Y aún en la cárcel siguió escribiendo para que Dios entonces luego hiciera lo que está haciendo con muchas vidas al transcurrir de los siglos. Dice aquí el versículo 3, porque nuestra exhortación, aquí nos explica que él predicaba, cómo lo hacía. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Oyó muy bien? Hay personas que quieren que le digas palabras bonitas, que los hagas sentir bien, que los levantes. No. La palabra de Dios, como Dios manda, es lo que hay que decir. La palabra es lo que produce fe, como dice él. Busca agradar a Dios y no a los hombres. ¿Cómo tú agradas a Dios? Obedeciéndole. ¿Cómo tú agradas a los hombres? Volviéndote títere de ellos, haciendo lo que ellos te digan. Y al final el enemigo te destruye. Pero cuando tú solo buscas agradar a Dios, Dios se encarga de defenderte. Dios se encarga de levantarte. Dios se encarga de fortalecerte. De cualquier problema, prueba, situación, ataque, saldrás victorioso. Saldrás adelante. El enemigo no podrá detenerte. Aleluya. Dios te llama. Responde a su llamado. Atrévete a confiar, a entregar tu vida en las manos del Creador de todas las cosas, del Todopoderoso. En el versículo 8, voy un poquito atrás, dice ahí, 1 Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros, aquí nos habla ahora del fruto de esa palabra, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí vemos el resultado. Sí, predicó con mucha oposición, claro, pero ahí está el resultado. Estas personas que captaron el mensaje, que fueron tierra fértil, estas personas fue en serio, se convirtieron, como dice, de qué manera, de cómo vivían, ahora para servir al Dios vivo. Y por todo lugar ya se conocía de la fe de ellos. ¿Cuántos vecinos conocen de tu fe? ¿Cuántos compañeros de trabajo, de estudios conocen de tu fe? Quizás muchos, quizás pocos, pero quizás a partir de hoy tú dirás, ya verás en un año, a Dios que me ayude, que pienso hablarles a todos. Tenemos aquí cantidad de materiales de evangelismo que te pueden ayudar a introducir la palabra de Dios a aquellos que están en tinieblas. Pero depende de ti ahora coger esos materiales y atreverte a llevarlo y explicarle qué es eso y el por qué lo haces. Tienes que estar dispuesto aún al bochorno, a que se burlen de ti. Allá de Cristo se burlaron y Él como quiera no se rindió, siguió adelante.
Pero aquí dice, como ellos lo hicieron y ahora están esperando, dice, a Jesús que va a venir para librarnos de esa ira venidera. No nos libra de la aflicción actual. Cuidado. Oh, dice que me libra de la ira. No. Pero de la que viene. Cuando Cristo venga y el anticristo se imponga, ya sabe lo que habrá en la tierra. Pero tú no estarás allí. Tú podrás pasar aflicciones ahora por la causa de Cristo. La Biblia dice, primera de Pedro, dice que esas aflicciones también te llevan adelante. Dice, si es necesario la vas a padecer. Si no es necesario, ya venciste esa. Voy a terminar entonces este mensaje en el libro de los Salmos, leyendo el Salmo 126. Acompáñenme allí, por favor. Salmo 126, desde el versículo 1. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aleluya. Santo. Amén. Amén. Que tú puedas presentarle al Señor aquel día: Señor, aquí está el fruto para tu gloria. Gracias por usar mi vida, le dices al Señor. Gracias por tu respaldo, por enseñarme, por dirigirme, por ayudarme. Y reconoces que Dios hace la obra por medio de ti. Por eso te digo hoy, Dios te llama, atiende a su llamado. Toma en serio su llamado. Pongámonos en pie, por favor. Santo, santo, santo. Dios todopoderoso, sublime, maravilloso, que busca en la tierra personas que se dejen usar, que quieran ser útiles en el reino de Dios. Dios está buscando. ¿Estás dispuesto? Tú que estás allí, donde te encuentras a la distancia, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Tu familia? ¿Quieres que todos se dediquen al Señor? Dios te va a ayudar. No lo olvides, está contigo y te busca. No hay lugar donde te puedas esconder del Espíritu Santo. Te ha llamado varias veces, pero hoy te habla más claramente, espero. Te dice, quiero que me sigas, te dice el Señor. Las redes están rotas, otro se encarga. Hay muchos peces que debo pescar aquí, otro se encarga. Quiero usar tu vida, quiero glorificarme en tu vida, te dice el Señor. Quiero que me conozcas. Jesucristo llamó a aquellos 12 para que estuvieran con Él, para darle a conocer a ellos su vida. ¿Quién es Él? Y eso quiere Dios hacer contigo. Darse a conocer. Tú dirás, yo lo conozco hace años, quizás de vista, pero en profundidad requiere una intimidad de relación, algo de mucha confianza. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Si le dices que sí, es al Señor y Él conoce tu corazón. Primero es arrepentíos y creed en el Evangelio. Debes reconocer si tu vida la has estado viviendo como Dios quiere. Quita los obstáculos. ¿Cómo lo puedes quitar? Con arrepentimiento de corazón. Le pides perdón a Dios. Si Él ve tu corazón, que está sincero pidiéndole perdón, te va a perdonar.
Y la sangre de Cristo te va a limpiar esos pecados. Y Dios ahora dirá, ya no tienes deuda. Ahora cuídate para que no te sigan ensuciando por ahí. Cuídate, que Dios te ayudará a cuidarte. Pero tienes que hacerlo. Y si has estado caminando, que sí, yo voy bien con Dios, pero a medias, porque ¿cuál excusa? No sé. Tú sabrás. ¿Qué es aquello que cuando lo dices a alguien te dice, oh, sí, claro, te entiendo. Oh, pero Dios no te entiende. Dios dice, no, yo no te hice para que estés dando excusa. Yo te hice, te formé, te traje a la tierra para usar tu vida. Déjate usar por Dios. Vamos a orar. Primero, aquellas personas que hoy quieren entregar su vida a Dios y reconocer que todo lo que han hecho, por más valioso que para los hombres haya sido, si no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, no tiene mucho mérito espiritual ni eterno. Entonces tú puedes hoy decirle, si quieres, repite conmigo estas palabras. Dile, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, he comprendido que no he vivido mi vida como tú has querido. Perdón, Señor, dile al Señor de todo corazón por todo lo que he hecho que no te ha agradado. Limpia mi alma y mi corazón con la sangre de Cristo. Yo recibo en este momento al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias, Dios, porque entonces tú me recibes a mí como tu hijo o hija y me das tu Santo Espíritu y me sellas con tu Espíritu. Padre, mi vida está en tus manos de hoy en adelante. Dile al Señor, quiero ver tu gloria cada día. Enséñame a vivir para ti y a servirte con corazón sincero, con ánimo pronto, que nada me detenga. Dile al Señor. Y si tú has estado en los caminos del Señor y te has enfriado, te has descuidado, cosas han hecho que ese fruto que iba a salir de ti se quedó allí. ¿Cuántas veces el diablo ha robado alguna palabra que entendiste hace tiempo y ya se te había olvidado? ¿Cuántas veces los afanes de la vida te han robado el tiempo que Dios esperaba para que estuvieras con Él y que estuvieras a su servicio? ¿Cuántas veces? Solo tú sabes. Pero Dios te dice hoy, pídele perdón a Dios por esa negligencia tan grande. Porque cuántas almas fueron desperdiciadas de tu servicio por esa causa, ignoradas por esa causa. Pero que hoy tú le digas, Señor, quiero dar fruto al 100%. Quiero que a partir de hoy mi corazón sea un terreno fértil a tu santa palabra, para que al mismo tiempo por medio de mi boca salga esa misma semilla pura y pueda llegar a otros corazones. Díselo al Señor. Dile, Padre, aquí estoy. Perdóname, Señor, por la lejanía, por la frialdad, por estar así, Señor, adormecido, tratando de cerrar los ojos ante tanta necesidad que me rodea. Dile al Señor. Pero hoy, Padre, perdóname de todo corazón. Te pido, límpiame, Señor, con la sangre de Cristo y usa mi vida. Dame esa nueva oportunidad. Y ahora, Señor, ayúdame. Levántame siempre, sosténme siempre, porque sé que tú estás conmigo hasta el fin. Quiero, Señor, aquel día con regocijo presentarte esas gavillas, todo ese fruto de mi labor aquí en la tierra. Dile al Señor y el Señor te recibe esa oración. Padre, gracias porque tú escuchas nuestras oraciones y gracias por los planes que tienes para cada uno de nosotros y para cada persona en la tierra que se dispone para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Presentemos esta canción al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor.